Amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas, que los jueves se hace en conjunto con nuestra colega, amiga, etcétera, Nicole Rodríguez, quien tiene un montón de cosas para conversar y creo que vamos a partir con lo que consideramos ambos como tal vez la primera prueba de la capacidad que tenga el candidato de Chile Vamos para controlar su sector y tiene que ver con el, el El impulso, el retiro del deseo, la iniciativa de algunos de otro retiro de las AFP, lo cual ya parece chacota. En todas las versiones anteriores de este retiro, la gente de Chile Vamos se ha sumado, casi toda ella, por toda clase de razones, algunas de ellas simplemente por miedo, por oportunismo, algunos estarán convencidos que era lo que era necesario. Ahora viene su candidato y les dice, no, esto no puede ser, no corresponde, está funcionando este ingreso familiar eterno, como lo bauticé ayer, y por lo tanto no viene a cuento seguir desmoronando este sistema. Pero vamos a ver qué nos dice Nicole al respecto. ¿Cómo estás, Fernando? Aprovecho de saludarte a ti y a los auditores. Bueno, es el tenido, tema. ¿Has tenido mejores temporadas? Ya ni te pregunto, en realidad. a partir de cierta edad uno siempre ha tenido antes las mejores temporadas. Ya. Uno siempre cree eso, ¿no? Bueno, del punto de vista político es más o menos la noticia que ha estado dando vuelta en el día de hoy, en el día miércoles, porque Sichel en una entrevista en la mañana ya habló acerca de que él estaba, por supuesto que estaba en contra del retiro del 10%, y en ese sentido, déjame hacer tus comentarios acerca de Sebastián Sichel. Él desde siempre ha estado en contra del retiro del 10%, y a diferencia de algunos otros candidatos, cuando le preguntan y le dicen no cree que se equivocó el haber estado en contra, como lo que fue con el ex ministro de Hacienda Briones, Sichel siempre ha continuado la misma línea diciendo que es un error. Lo que a mí me parece que es positivo, porque desde todo punto de vista los retiros del 10% hacia los fondos de pensiones es un error, y ya les voy a ejemplificar y decir por qué pienso aquello. Entonces, hoy en la mañana dio una entrevista diciendo que va a revisar o va a ver quiénes son estos parlamentarios que apoyan los retiros del 10%, y le contestaron inmediatamente desde el Parlamento, principalmente algunos diputados de Renovación Nacional, porque consideraron que el tono era amenazante, que era esto de decir que iban a revisar, iban a estar poniéndole el ojo a los diputados que apoyaran el 10%, porque recuerden que Chile Vamos, así como los otros conglomerados y pactos políticos, tienen que elaborar las listas parlamentarias. Así es que, por supuesto que es la primera prueba de fuego con respecto a la figura de Sichel y Chile Vamos, si es que va a ser capaz de alinearlo, si es que va a ser capaz de ordenar la coalición y evitar, desde el punto de vista del candidato, evitar que prosigan o que aprueben o que voten a favor, porque ellos no tienen la mayoría, de este nuevo cuarto retiro de fondos de pensiones. No sé si me quiere decir algo político, Fernando, para yo después hacerte una mirada más amplia del daño que han hecho los parlamentarios en general al sistema financiero chileno. Iba a comentarte nomás que este llamado a mantener el orden me hace pensar en esos oficiales o de una tropa que están retirada, que están escapando del campo de batalla porque ya han sido derrotados, y que trata de detenerlos y de volver a formarlos, que formen una segunda línea y trata de pararlos y enarbola el sable y no pasa nada. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir con Sichel y su gente. La derecha, mucha de esa gente está pensando solo en su conveniencia personal, de que no los vayan a funar, que no los vayan a fastidiar, están pensando en cómo se desembarcan en un escenario de completa derrota de la derecha, y por lo tanto no creo que le den mucha pelota, no todo. O sea, va a haber un buen grupo que no le va a dar pelota, y por supuesto lo van a presentar de una manera majestuosa, no lo van a presentar como, déjenos seguir arrancando, sino que lo van a presentar como una actitud de independencia política, de grandeza, poco menos, de defensa de los derechos de los políticos del Congreso. Lo van a pintar con los mejores colores, pero no creo que Sichel logre ningún resultado con esta gente que ya está en estampida hace rato. Ahora, quiero su análisis. Ahora, para comenzar el análisis, déjame decirte que me parece tremendamente simplista. Algunos también, perdonen la redundancia, análisis que hacen desde
Chile Vamos diciendo que les fue mal en las elecciones de mayo, producto de que el gobierno bloqueó el retiro del segundo, en ese caso, o tercero, ya no me acuerdo en cuál retiro fue, bloqueó y fue al Tribunal Constitucional con respecto al retiro de las pensiones. Si los parlamentarios de Chile Vamos realmente creen que les va mal en las elecciones porque no apoyan el retiro del 10%, me parece que no entienden nada y que ya realmente están en la línea entre lo absurdo, la tontera y la ignorancia, como tú lo has planteado en varios programas, ya uno no sabe cómo calificar realmente a los parlamentarios. Y el análisis que te quiero hacer, te quiero unir esta petición de prolongar el IFE con la caída del 10% acumulada en junio del Fondo E, el famoso Fondo E, que es el fondo de los pensionados, porque el supuestamente más seguro, y esto de el retiro del 10%, que ahora ya sería el cuarto retiro. Me parece que primero que los parlamentarios han banalizado esta discusión y desgraciadamente para las pensiones de los chilenos, y ojo, no digo para las FP, sino que para las pensiones los chilenos agarraron el tema de estos fondos como caballito de batalla para las elecciones o como un tema de agarrar más votos o ser más populares, que en realidad pondríamos la palabra populista, no populares. Porque finalmente, ¿qué ha pasado? Todo lo que los expertos en economía, y acá sí que hay expertos en economía, han dicho que iba a pasar, ya está comenzando a pasar. Y con este anuncio del cuarto retiro están profundizando aún más, ya con el solo anuncio, los efectos económicos que tienen los retiros sobre los fondos. Y como te decía al principio, esto no es un tema de las FP. Por último, las FP son una empresa financiera que se pueden reinventar. Y ya si usted quiere extremar el análisis, por último ya ganaron muchísima plata. Ese no es el punto. El punto es que uno de los principales problemas de las personas, una de las principales, quizás si ustedes quieren, demandas que hubo en octubre del año 2019, en esa gran concentración de personas, del 1 millón de personas, era el tema de las pensiones. Ya hay 5 millones de personas que las AFP tienen saldo cero. Entonces esto trae dos grandes problemas, y son dos grandes problemas que los parlamentarios han ido profundizando. Uno, que el Estado no va a tener plata para sostener a estos futuros jubilados. Ya no tienen saldo sus cuentas y los que tienen saldo tienen 30% menos. Imagínate, un cuarto retiro será un 40% menos, 40% menos. El Estado ya está endeudado 40% del PIB, no hay plata, lo que significa que para poder paliar este déficit es más deuda. Y por el otro lado, esto ha empobrecido a las personas, y esto déjame decirlo como en el big picture, en la gran foto. Esas personas que no tienen jubilación van a caer en la pobreza directo. Esos fondos de pensión, además, los fondos de pensión en general, son uno de los pilares fundamentales del sistema financiero chileno. Entonces acá lo que se está haciendo con el retiro de fondos, y es lo que uno ve hoy como efecto, es que los créditos ya están siendo más caros, ya son más exigentes para los créditos para las personas y más restrictivos, y esto obviamente apunta directamente a las personas más vulnerables, más pobres, o personas que ganan menos plata que el resto. Entonces, toda esta discusión que se ha armado desde el gobierno de Michelle Bachelet y antes, desde el gobierno de Piñera también uno y Bachelet uno, de cómo subir las pensiones y quiénes administran las pensiones, esa era la discusión. Hoy los parlamentarios, durante todo este periodo parlamentario, se han dedicado a bajar las pensiones. Y lo más grave, me parece, es que no entienden cómo se conecta el retiro de los fondos de pensiones con todo el sistema financiero. El sistema financiero es un organismo vivo que va teniendo consecuencias en escala, que es como una especie de, no sé, de efecto dominó. Entonces, ¿qué pasó? En la semana pasada, parlamentarios empezaron a levantar la voz y declararse muy contrario a esta caída del Fondo E. Porque la caída del Fondo E ha significado, como te dije al principio, una rentabilidad negativa del 10%. Y no encontraron nada mejor que proponer un bono para paliar las caídas del Fondo E, porque ellos no están de acuerdo en que caiga el Fondo E, cuando está cayendo el Fondo E precisamente por las mismas cosas que ellos aprueban. Entonces, resulta que al final tenemos un sistema financiero que lo han debilitado. Tienes un contexto político totalmente
poco proyectable, con muchísimos factores de incertidumbre. Tienes una violencia que todavía el Estado no puede, por lo menos, demostrar que la controla, y entonces el sistema financiero se va a seguir empobreciendo, va a seguir cayendo, vamos a seguir cayendo en competitividad, y esto va a seguir afectando siempre a los más vulnerables y a la clase media. Para terminar, uno de los ejemplos, el dólar sigue subiendo. El dólar hoy día alcanzó los 7,77. Después cayó un poquitito más. El IPSA sigue cayendo. La moneda, el peso chileno, ha sido la peor moneda en rendimiento durante el mes de junio y lo que va de julio. Y entonces después se preguntan, ¿por qué estamos mal? Bueno, estamos mal por las mismas cosas que ellos promueven y por las mismas cosas que ellos aprueban. Y no entienden nada. Bueno, mira, por eso que he dicho tantas veces que la izquierda es tóxica, es venenosa, hace daño, lo ha hecho en todas partes del mundo, a lo largo de toda la historia, desde que llegaron al poder en Rusia, etcétera. Son destructivos por una serie de razones. En lo concreto, en Chile tenemos un Congreso formado por gente ignorante, otros son estúpidos, otros son oportunistas y otros son cobardes, y la mezcla de eso en la juguera política nos entrega este resultado. Ahora a ellos no les va a pasar nada. Algunos a los Jackson se van a ir a estudiar alguna estupidez, algún posgrado en alguna universidad extranjera, forrados. Otros van a ir a dar a instituciones internacionales, como sabemos el caso del señor Arena, la alta comisionada y tantos otros que nadie se acuerda de ellos porque nunca nadie se acordó ni cuando estaban en el gobierno. Otros van a volver, los de derecha, a sus fondos, a sus bufetes de abogados, a sus empresas. Otros van a volver a los partidos donde tienen plata y los dirigentes cobran, porque los partidos tienen plata, tienen inversiones, tienen de todo. Y punto. El que jode es el pueblo, pero el pueblo se lo merece porque eligió a esta gente. Si esta gente no vino a otro planeta, no llegaron a una nave espacial con una película de Spielberg, bajaron estos tipos así, se disfrazaron de seres humanos y fueron al Congreso. Los eligieron acá. El pueblo siempre tan inteligente, tan sabio, la sabiduría popular eligió a estas calamidades la han embarrado en todo y la siguen embarrando. Pronto van a parar completamente el tratado del TPP-11, que era fundamental para el comercio exterior, que todos los países latinoamericanos lo firmaron, menos Chile, porque hay que defender la dignidad y la soberanía del pueblo o del país. No se sabe cómo esto lo afectaba. Me mandó un señor una carta diciendo lo que pasa, me dijo que Nueva Zelanda estaba pidiendo que se pusiera fin al funcionamiento de Colum, la empresa lechera. Yo no sé si eso es cierto o no, y en todo caso habría que ver qué es efectivamente lo que pidió Nueva Zelanda. Y por último hay que hacer siempre en estos casos una contabilidad de costo-beneficio. Todo tratado implica deberes que pueden perjudicar aquí y allá puntualmente a alguien, pero la cuestión es cuál es la suma final, ¿no es verdad? ¿Cuál es el resultado final? Como lo hemos visto en los últimos 30 años, ¿cuál ha sido el resultado final? Cuando empezó la libre importación, hace muchos años, antes incluso de los gobiernos democráticos, el sector industrial se subió por las paredes, se iba a derrumbar todo, el país se iba abajo. ¿Por qué? Porque un montón de industrias que vivían de la protección del Estado no pudieron seguir subsistiendo, llegaron las importaciones y tuvieron que dedicarse a otras cosas, y el país creció, ¿no? Creció como nunca antes había crecido. Entonces, si ahora me dicen que los neozelandeses van a generar unos problemas con la leche, suponiendo que sea cierto, igual hay que hacer el cálculo costo-beneficio y decir, ok, se perjudica este y aquel, pero se beneficia a todo el país. Esos son los cálculos que se hace con todo tratado. Todo tratado implica normas, implica restricciones, porque si no, por eso se llaman tratados y no son simplemente la ley de la selva. Cualquier persona de un dedo inteligencia entiende eso, pero no estos caballeros, no esta señora, no esta señorita, no estos demagogos, no estos populistas. Entonces, van a entregar un país arruinado, lo van a terminar de arruinar y se van a mandar cambiar. Nadie más se va a acordar de ello. Nadie se va a acordar de todos estos pililos políticos que dejaron la crema y que se van a ir, van a emigrar con toda la plata que ya han juntado. Algunos se han enriquecido, Nicole, porque en política se enriquecen, y les importa un huevo. Seguramente dices tú que el dólar está subiendo, seguramente ya tienen fondos en dólares, no se hacen ningún problema. Yo a estas alturas, te digo, yo sé, me estoy poniendo un poquito rabioso, pero francamente al final uno pierde la paciencia porque ve que no para nunca este proceso de arruinar el país con una cosa tras otra. O sea, ahora cuarto retiro. Y después sí, lo van a aprobar, probablemente porque los cobardes de Chile Vamos se van a sumar. Cobardes es la palabra que corresponde. Ni siquiera van a hacer un last stand, van a sumarse. Entonces, bueno,
Y se Pero va no sumando. olvidemos, estos políticos salieron del voto de los chilenos. Así que mi madre siempre decía y tenía razón, cada país tiene el gobierno que se merece. No, es verdad que cada uno de ellos está ahí porque algún voto sacó, pero también hay un tema que hay ciertos límites. Y también hay un tema que, por último, del punto de vista del conglomerado Chile Vamos, porque acá yo no estoy poniendo el acento en la gente de izquierda que nunca ha creído en la AFP, nunca ha creído en los fondos de capitalización individual y, por último, parte de su estrategia es votar el sistema financiero. Entonces ahí no estoy poniendo el acento, estoy poniendo el acento en las personas que supuestamente deberían defender la capitalización individual y deberían además entender lo que es el libre mercado y cómo una cosa afecta a la otra. Entonces pongo el acento en esas personas porque es verdad que uno vota y al final se hace responsable por ese voto y después no hay que quejarse, pero también es verdad que se han comportado fuera de los límites, así como varios de ellos también no fueron capaces de condenar la violencia, que es un límite en la democracia, es el desde cero, el decir, en democracia la violencia fuera, acá no hay manera de negociar a través de amenaza o violencia, se colgaron de las mismas relatos de la izquierda. Entonces es tanto lo que se han dado vuelta a la chaqueta, es tanta la cobardía que tampoco ni siquiera aquellos que votaron por ellos se merecen el comportamiento de estos parlamentarios. Mira, con respecto al IFE, dime, Fernando. No, siga. Con respecto al IFE también te lo quiero ir sumando, porque, por ejemplo, ya le están diciendo al gobierno que si ellos pudieran extender el IFE hasta diciembre, entonces ellos no aprobarían el cuarto retiro. Es decir, una monedita de cambio por otra. Es como un juego. Si esto no es un juego, si esto es la vida real. Ese juego que ellos llaman de poder y de gallito entre el Ejecutivo y el Legislativo afecta todos los días a las personas. No es un juego, es la vida real y no se dan cuenta porque no aterrizan. Y entonces, ¿qué pasa? Tú tienes el IFE hoy que le está llegando a 14.700.000 personas. Somos un país de casi 18 millones de personas. Saque sus cálculos para que usted vea el nivel de la dimensión de lo que implica el gasto del IFE. Llega al 75% de la población y el desembolso mensual es un poquito más de 2.730 millones de dólares. ¿Con qué lo podemos comparar? Con el presupuesto nacional promedio del país, que son 6.800 millones de dólares mensuales. Entonces, ¿cómo es posible que los parlamentarios sigan presionando para que se extienda el IFE cuando no hay ninguna razón? Acá la única razón sería que de nuevo, absurdamente, el gobierno optara por las restricciones y cuarentenas totales y todo el mundo de nuevo encerrado. Pero en la medida que eso no ocurra, no hay ninguna razón para que se siga extendiendo el IFE y no, por último, apuntar políticas a la creación de empleo. Los inactivos subieron, que es el último dato, mientras el desempleo solamente bajó un poquito, 10,1% en el Gran Santiago. Los inactivos volvieron a subir este mes de junio y duplicaron la cifra de marzo. La están dando, están recibiendo un sueldo del Estado. Bueno, los políticos tienen muy buenas razones, ellos están pensando en no perder puntos de rating que les puedan afectar en las parlamentarias, están pensando en sus carreras políticas. Mira, yo no voy a decir más adjetivos de los que quisiera decir, porque han llegado a un nivel de bajeza intelectual y moral y de temple. Pero claro, cuando uno los ha conocido, yo los conocí a muchos de ellos, tú también, y en tiempos normales uno acepta que existe gente tan mediocre que llega al poder, ¿no? Gente tan chanta, tan ignorante, que no han leído nada, que no han estudiado nada, que no saben sacar una ecuación de primer grado, que no tienen idea ni una cosa, que no saben ni hablar. Y dice, bueno, son unos pobres gallos, pero en fin, da lo mismo, el país está funcionando con piloto automático. El problema es cuando vienen las crisis, cuando se requiere un poquito más de inteligencia, un poquito más de valor, un poquito de sentido común, si no se les pide que sean genios resplandecientes. Y ahí entonces, bueno, te digo, ayer le decía a la gente, se te congeló tu imagen entre paréntesis, estás ahí como una estatua de la antigüedad clásica. Hoy me veo mejor entonces. Bueno, te iba a decir que lamentablemente esto se ve en todas partes. Acabo de terminar un libro escrito por un general muy importante de la Segunda Guerra Mundial, no voy a decir quién es, y sus memorias, sus batallas, sus cosas, y ahí uno ve el mismo fenómeno, el tropezarse incluso en una situación como esa con tal
cantidad infinita de imbéciles, de corruptos, de tontos, de cobardes. Parece que es universal, ¿ah? Y, y a lo mejor esto nos sirve de consuelo, que no estamos viviendo nada especial. Simplemente nos tocó una crisis provocada, organizada por la izquierda, muy cuidadosamente, que yo llamo insurrección, y que el mundo la ha bautizado las estallido social. Y bueno, entonces ahí han mostrado el hilacha, como pasa en todas partes cuando una persona tú la sacas de la comodidad de la rutina y la pones ante una exigencia, esto que llaman los desafíos, y resulta que no dan pie con bola porque son pencas. La palabra de 5 letras que lo clasifica todo esto, para resumir, es esto: son pencas, simplemente, Nicole, punto. Y déjame ahora ir a mi primer bloque para volver en mí, porque ya estoy empezando a perder la paciencia. Voy a volverme a mi planeta de origen, que no es este, como tú sabes. Señores, señoras, si usted quiere hacer una reparación de la carrocería de su auto, que usted pueda ver lo que están haciendo y que se lo entreguen el auto o la camioneta, lo que sea, en un día, póngase en contacto con autowolf.cl, les manda un WhatsApp con las fotos de lo que usted quiere reparar, por ejemplo, una holladura, una parte que está fea, la pintura o varias cosas, lo que sea. Usted les manda fotos en el WhatsApp, ellos le hacen una cotización y si usted la acepta, ellos van a llegar a su casa y en un día va a estar todo listo. Además de la rapidez, usted va a poder estar viendo lo que hacen. Eso es muy importante, porque hay algunos garages de desabolladuría que son realmente al peor, literalmente, y lo único que hacen es tapar el hoyo con pasta y ponen pintura, pero nunca desabollaron realmente. Así es que ya saben, autowolf.cl. Y siempre en el campo automotriz, para su revisión técnica, que es una lata, póngase en contacto con ReviFácil, que van a hacer ellos por usted. Usted le dice: mire, retiren mi auto de mi casa o de mi oficina o de mi estacionamiento tal día. Ok, ya, usted va a ver con ellos las horas, van a retirar su vehículo, se lo van a llevar y va a volver al cabo del día con la revisión técnica lista y usted no se ha tenido que molestar. Yo creo que es un tremendo servicio que vale la pena tomar. Yo lo tomé en mi casa, mi mujer tomó este servicio, yo tomé mi servicio, mis 2 vehículos antidiluvianos fueron llevados a la revisión técnica y ya estoy Liz Taylor. Así es que revifacil.cl, estimados amigos. Continúo con Felco. Ahora les voy a mostrar, ahora sí, otra. Se parece mucho a la anterior, pero es distinta. Esta podadora es para personas de manos grandes como vuestro servidor. Está hecha especialmente para eso. Y como todas las demás, tiene un acero en la calidad de sus hojas que es absolutamente incomparable con todo lo que usted conozca hasta ahora. El cuerpo es aluminio sólido, que es mucho mejor que el hierro, porque nunca se oxida, es más flexible, es más liviano. La herramienta tiene gracias como este mango movible que permite hacer un efecto de tracción mucho más fácil. Todo está mejor hecho, está hecho en Suiza. Hay repuestos para todos los elementos si es que acaso se vayan a haber algún problema, cosa que rara vez ocurre. Yo he visto una de estas podadoras de 70 años funcionando perfectamente. ¿Dónde se encuentran? En las direcciones que están acá abajo a mi derecha, de lugares, son direcciones internet de lugares donde usted puede ponerse en contacto para comprar estas tijeras o todas las demás que les he estado mostrando en este tiempo. Calidad suiza, estimados amigos. Y rápidamente, Hey, el corredor de Chile, el corredor inmobiliario me refiero, no corredor de los 100 metros planos. Es el corredor más rápido de Chile, vende más rápido, lo hace mucho mejor, tiene métodos especiales, trabaja todos los días, 16 horas diarias, es una bestia, es un monstruo este gallo. Así que hay que poner las cosas en manos de los monstruos cuando uno quiere eficiencia y velocidad. ¡Vivan los monstruos! ¡Vivan! Ángel Hey. Y volvemos con Nicole. Oye, 2 cosas cortitas antes de pasar a otro tema también ahí centrado en el Parlamento. Con respecto al IFE, bueno, desde el gobierno con Chile Vamos también están tratando de diseñar un proyecto que lo llamaron ingreso laboral de emergencia y se trataría de apuntar a que las personas tengan incentivos de encontrar trabajo y de tomar puestos de trabajo, y ahí el gobierno podría complementar ese salario con un bono. Ahora, esto sonaba bien, el proyecto todavía se está diseñando, el problema es que no quieren eliminar el IFE. Entonces, como todas estas cosas que son estatales y políticas,
van sumando una capa sobre la otra. Es decir, suena bien que apunten a que las personas se motiven a buscar trabajo y que no pierdan a lo mejor beneficios, pero si no lo hacen eliminando el IFE, entonces, bueno, ¿cuál es el sentido? Y acá te hago un punto político. Por muy independiente que se muestre Sebastián Sichel en su candidatura de acá a lo que venga la elección de noviembre, lo que haga el Parlamento y el conglomerado Chile Vamos sí le va a afectar a su candidatura. Porque todo el mundo sabe y se entiende que él va a tener que gobernar en caso de llegar a la moneda con los mismos parlamentarios, no sé si los mismos, pero con Renovación Nacional, con el conglomerado político que lo están apoyando. Por lo tanto, si tiene estos parlamentarios o este nivel de ideas en la derecha, me parece que va a ser muy difícil que las personas que creen en el libre mercado, que creen en que al final todo esto significa mucho más Estado y más deuda para el Estado y más impuestos por último, entonces muy difícil de conseguir los votos de esas personas. O sea que más le vale, si es que quiere seguir avanzando en la carrera presidencial, alinear a los parlamentarios de Chile Vamos con ideas de la centro derecha, porque todo el resto son ideas de izquierda. Sí, y además hay otra cosa bien importante que debiera recordar Sichel, o quizás la debe tener clara en su mente, y es que todavía no tenemos todos los cálculos políticos que se hacen tan basados en la gente que ha ido a votar en las distintas elecciones, pero resulta que en todas las elecciones hay más de la mitad de la gente que no lo ha hecho, incluso el 80% en el último caso, 70, 60. Ahí hay un enorme capital desconocido de gente que quizás está esperando lo que dije la otra vez como comentario para Johanna Proboste, pero también vale para Sichel, y es encontrar una convocatoria que sea capaz de atraer a esa gente que no ha querido votar, y no ha querido votar porque nada no lo convencen, pues. Si uno no va a votar por algo que no te convence. Entonces, está claro como el agua que más de la mitad del país no ha escuchado lo que quiere escuchar, lo que le gustaría escuchar. Y quizás lo que le gustaría escuchar es un discurso absolutamente distinto a esta cosa mediocre y chanta y rutinaria de estar siempre ofreciendo cosas, regalos, bonos, nuevos planes, nuevas facilidades, nuevas ayudas sociales, nuevos planes sociales, todo ese discurseo eterno de las ayudas sociales que en el fondo tiene que ver con el... No lo voy a decir. Hay un montón de gente que quiere otro discurso, quiere un discurso más combativo, un discurso que de frentón defienda la idea de que la gente se tiene que batir con sus uñas, que hay que trabajar, que hay que sacarse la cresta, que tiene que haber toda la justicia que ustedes quieran, pero no regalos y no esta actitud de andar viendo víctimas por todos lados y haciéndoles nanay, porque un Estado no funciona así. Y esa gente está ahí. Esto no es una invención tuya o mía. Hay un 50 o 60% de la gente que no ha votado. Es una tremenda incógnita. Y esa gente está esperando que alguien se atreva, y espero que Sichel se atreva. Yo creo que podría atreverse, fíjate, la Johanna Proboste no. Ella no es una persona del vuelo necesario. Yo creo que Sichel me convence que es un tipo que está en un nivel superior y que podría atreverse, porque además, mira, hay veces en que la audacia, el saltarse en las normas es la única salida, porque las otras te llevan indefectiblemente al fracaso. Entonces es como una batalla que la estás perdiendo. Tienes que probar algo nuevo, un golpe de mano audaz, porque si no vas a demorar la derrota nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿será capaz Sichel de hacer eso, de llamar por esa pieza oscura que está llena de gente esperando una convocatoria que valga la pena? Eso, más la votación de derecha normal que yo creo que existe, debiera permitirle tener una buena chance de salir adelante. Sí. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, y no porque haga el programa contigo, pero porque estoy de acuerdo. El discurso tiene que ver más bien despegarse de las ideologías, tan ideologizados que han estado los partidos políticos, y concentrarse más en ese meollo social que la gente está esperando. A mí me parece, por lo que uno escuchó en las primarias, que el discurso y el relato o las ideas de Sebastián Sichel se acercan bastante más a lo que tú estás planteando. Pero hay un desafío extra que tiene la centroderecha y que uno lo escucha en la calle. Yo suelo conversar con personas distintas, personas que no están afiliadas a partidos políticos. Me gusta mucho tener esa temperatura, y hay un desafío extra que va a tener que levantar Sebastián Sichel si quieren llegar a la moneda nuevamente en la centroderecha, y es que den seguridad de que van a poder gobernar el país. Hay muchísima gente, hay un grupo importante de personas que no son tampoco ideologizadas, que le temen a vivir un nuevo famoso
estallido, no me gusta decir estallido porque yo sé que tú no estás de acuerdo con esa palabra, pero lo digo para que la gente lo entienda. Hay muchísima gente que se pregunta, ¿qué va a pasar si ganara Sebastián Sichel en la centro derecha con un nuevo estallido, ese famoso nuevo estallido? Entonces muchas personas dicen, bueno, ¿cómo nos aseguramos que la centro derecha nos va a dar gobernabilidad y estabilidad y va a poder controlar una violencia que ahí está latente? A mí me parece que un nuevo estallido tal cual como se vivió en octubre no va a ocurrir, ya no. Pero de todas maneras es un desafío para la centro derecha poder plantarse y mirar a las personas y decirles sí, un gobierno de nosotros es igual de seguro y pueden votar con nosotros con seguridad. Esa es una nueva barrera que tiene la centro derecha y que va a tener que levantar y contestar. Ahora, ese argumento que te dan esas personas me parece realmente muy penca, ¿no? Porque lo que te están diciendo en el fondo es, bueno, nosotros nos vamos a entregar a esta gente, nos vamos a rendir para que no nos peguen, vamos a permitir que nos arruinen personalmente, que arruinen el país, pero a cambio de que no lo hagan suavecito, que no nos duela, que nos violen con vaselina. Eso es lo que están diciendo, eso es lo que están pidiendo, o sea, no son capaces de decir, no son capaces de plantarse como ciudadanos también ante la situación y decir, no, pues, tenemos que intentar todo lo que sea posible. Obviamente que esperamos que el gobierno de Sichel, si llega a gobernar, restablezca el orden público una vez por todas y se dejen de cobardía y mariconada. Pero tampoco tiene que ser cobarde uno y empezar a decir, ay, es que tengo miedo de que haya otro estallido, así que les voy a dar todo lo que están pidiendo. Eso se llama rendirse, eso se llama entregarse. ¿Ah? Para que no nos peguen, que nos arruinen, pero que no nos peguen en el camino. Porque claro, la izquierda va directo o indirectamente a amenazar con la venganza. Si no salimos nosotros, vamos a dejar la crema en este país, vamos a prenderle fuego a Chile. Bien, porque intenten prenderle fuego si gana la derecha de nuevo. Ahí los ciudadanos deberían decir, no les vamos a permitir esta vez prender fuego. Esta vez no nos van a meter el dedo en la boca con la historia del estallido social. Esta vez vamos a actuar de otra manera y vamos a apoyar al gobierno para que haga otras cosas. Esa debiera ser la manera de enfrentar la situación de la gente y no estar en esa actitud cobardona de decir, a ver, ¿qué gobierno me garantiza de que me arruinen, pero que me arruinen de a poquito? Que no me vengan al tiro a prenderle fuego a mi casa. Esa actitud yo creo que no corresponde y te habla de que este proceso de acobardamiento lamentablemente no se quedó reducido a lo que pasa dentro del Congreso. No, y yo lo veo al revés, fíjate. A mí me parece que te asegura muchísima más gobernabilidad el poder tener distintos poderes en las distintas instituciones del Estado. ¿Y a qué me refiero? Que si tú ya tienes una convención constituyente que está principalmente llevada por la izquierda, en ese caso sería lo que es el Frente Amplio y otros movimientos de izquierda, me parece que aseguraría muchísima más estabilidad al país, tener un gobierno de un partido político distinto, de un conglomerado distinto, porque los contrapesos son tremendamente necesarios. Con un gobierno de izquierda en marzo del próximo año, yo igual tengo mis dudas de si se completa el proceso constituyente y hay un plebiscito de salida. ¿Por qué no preguntárselo? El tener esas dos fuerzas políticas hegemónicas puestas en la moneda y en la convención, a mí me parece que es muchísimo más peligroso para la democracia. Bueno, está bien, pero por eso que tú no me estás contradiciendo en nada. Yo estoy diciendo que la gente tiene que simplemente apoyar al que les parece mejor para salvar el país y no estar haciendo estos cálculos personales de qué es lo que me conviene a mí, qué es lo que me va a producir menos angustias cuando vea la televisión en la noche y vea que están quemando Santiago otra vez. No, pues eso es cobardía. Eso se llama ser cobarde. ¿Por qué no se rinden al tiro entonces mejor? Y vayan a hacerle reverencias, digamos, a los candidatos de izquierda. Vayan donde Telier, vayan a rendirse. Vayan a entregarle su cédula de votación. No, pues. Yo te digo, hay gente que está en una postura distinta y yo creo que son los que están apoyando a José Antonio Kast, que es un tipo que se ha plantado más derechamente. Ahora, yo no sé qué opciones tenga acá, yo no creo que tenga muchas, pero lo que te quiero decir es que hay gente que sin comprarse esta estupidez de tus colegas de la ultraderecha, sino que simplemente usando la razón y el sentido común ven que este país necesita, como cualquier sociedad, orden. Y fíjate con qué fuerza y con qué brutalidad imponen ese orden en países socialistas. A propósito, lo tienen bastante más claro incluso que en las democracias. Ahí inmediatamente empiezan a volar las balas de verdad, no los balines de goma. Entonces, se necesita que la gente no sea tan cobarde también. Porque si estamos con esa actitud, oye, no, voy a votar
voy a votar por este porque parece que es mejor, porque así me van a robar, ¿ah? Pero me van a robar sin violencia, me van a pedir, oigan, entregue la billetera, pero no me van a poner una pistola en la cabeza. No, con esa actitud, con gente así, yo diría, el país merecería hundirse. O sea, Claro. que se hunda el país si somos tan penca que no somos capaces de luchar por salvarlo. Bueno, no hay más que hablar entonces, simplemente los que no les gusta se prepararán para irse del país, como ya lo han hecho algunos, no algunos, bastante, sacando su plata, viendo para dónde se van a ir. Pero si uno se va a quedar aquí, tiene que quedarse a pelear, po. Y pelear significa apoyar de verdad a quien esté en condiciones de hacer uso de los recursos legales y constitucionales que tiene el Estado para terminar con el despelote que estamos viviendo, en primer lugar. Porque, por ejemplo, lo que ya es el colmo, una zona completa de Chile ya está entregada a manos de grupos guerrilleros o terroristas o combatientes, como se llaman ellos. ¿Cómo puede ser? Se ha convertido en una cosa normal, ya nadie se acuerda de que hay una zona completa donde la policía, los carabineros, la ley no funcionan. Y se cometen crímenes y aparecen los señores ministros hablando pura huevada. Porque eso es lo que hacen. Es curioso porque la Araucanía, puntualmente, sigue ganando la votación hacia la derecha. Sí, pero el único gobernador regional que sacó el conglomerado de la centro-derecha es Luciano Rivas en la Araucanía. Sí, claro. El senador de Bópoli, Kast, está en la Araucanía. Sigue habiendo la votación mayoritaria de derecha. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que mayoritariamente, si es que nos ponemos en las cifras de votaciones, las personas de la Araucanía están pidiendo no el relato de la izquierda que habla de el reconocimiento, que la cosmovisión, que bueno, ellos son violentos porque fueron discriminados y haciendo excusas para la violencia. Lo que está diciendo la gente de la Araucanía con esa votación es que están esperando que la derecha reaccione y que les cumpla lo que le han dicho siempre, que es establecer el Estado de Derecho. Y siguen votando por la derecha, todavía creen en ellos incluso. Claro, lamentablemente votan por la derecha, o sea, por partidos de derecha formada por esta manga de políticos cobardones. O sea, no sirve de nada. Lo que va a pasar al final es que esta gente va a buscar otros referentes de liderazgo. Ya está pasando. Yo la otra vez leí un mail que me mandaron al respecto. Esos son liderazgos bastante preocupantes, como dicen los ciúticos, preocupantes, no existe esa palabra, que preocupan, porque, claro, tú votas por la derecha, que no vas a votar por la izquierda, pero resulta que después los señores, una vez que llegan a los cargos de poder, empiezan con las mismas cobardías, con las mismas transacas, con el mismo lenguaje eufemístico, con las mismas tonterías de que vamos a perseguir a quienes resultan responsables y no hacen nada. No se atreve nadie. Y yo diría que este temor no solamente es de los dirigentes políticos del gobierno, sino que ha permeado lamentablemente las instituciones. Las instituciones. Me temo que están pensando, oye, no vaya a ser de que el día de mañana me lleven a una corte acusándome de no sé qué cosa, así que se hunda el país nomás. Bueno, no digo más. Voy a un bloque ahora. Voy a un bloque, estimados amigos, a propósito de los que quieren asegurarse de que no les metan la mano al bolsillo así como así. Les voy a dar algunos consejos comerciales. 1, comprar oro o comprar plata, o las dos cosas, en compreoro.cl. Objetos que usted tiene en sus manos, que los mueve fuera del país si quiere, los tiene en sus manos, son siempre valorados, nadie va a ponerle mala cara ante el oro, ante la plata, y es una forma de tener parte o lo que sea de sus recursos a buen recaudo, estimados amigos. Compreoro.cl es el lugar donde ustedes tienen que ir para adquirir estos productos. Y también otra oportunidad de inversión en Estados Unidos. ¿Quiere usted invertir en Estados Unidos porque ya no quiere invertir en Chile por las razones que vemos? Bueno, lamentablemente hay mucha gente que está haciendo eso. Y para esa gente yo les digo que lo mejor que pueden hacer es ir al sitio de inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que les facilita completamente su operación de invertir en Estados Unidos, le abre cuentas corrientes en banco americano, le consigue crédito hipotecario, le ayuda a constituir sociedades, le consigue incluso viceresidencia, lo asesora a cada paso que usted da, todo en inviertanusa.cl, estimados amigos. Y antes que me venga un soponcio al corazón, porque hoy día estoy... Voy a... electrocardiograma, estimado amigo. Aquí tiene usted la manera de hacerse un electrocardiograma. Usted cuando quiere, al tiro en este momento, con este aparatito, los datos que usted obtiene
todos los datos, que son muchos, no crean ustedes que esto es una cosa simplemente del tum, 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 no, mucho más. Esos datos van a dar a una aplicación que usted tiene en el celular, que se la han entregado junto con esto. Esos datos instantáneamente vuelan a la velocidad de la luz a AviCare, que es el centro donde usted consigue este aparato y la aplicación. En AviCare, los especialistas, los cardiólogos, van a estar mirando, van a mirar los resultados y por lo tanto de inmediato se va a tomar medidas si es que es necesario. Ojalá que no, pero si es necesario que usted sea atendido de inmediato, que lo vaya a ver un cardiólogo, que lo vayan a buscar, por último, incluso en ambulancia, porque está haciendo un infarto, en fin, usted va a poder hacerlo instantáneamente. Con el corazón no se juega. AviCare, estimados amigos, tecnología médica online, eso es lo que es AviCare. Y volvemos con Nicole. Oye, cortito, no para que te dé un soponcio, pero tenía para complementar el tema de cómo ha funcionado este periodo parlamentario y el gran desafío que va a tener Sebastián Sichel con respecto a la identidad política de su sectora. Déjame complementártelo con dos cosas bien cortitas. Tú sabes que el Parlamento ha ido exacerbando esa función reguladora o esa idea normativa que tienen de las cosas. Dos proyectos de ley que son también o pasan a ser entre ridículo y también de ignorante. Uno, un proyecto de ley que levantaron una bancada transversal para poder fijar los precios de los exámenes y de los procedimientos. Y entonces, cuando uno empezaba a leer el principio del proyecto, sonaba bien, porque la idea era que fuera obligatoria la información, algo que me parece de sentido común y me parece perfecto, la información completa del precio de los exámenes y de los procedimientos, lo que va a involucrar, etc. Pero el proyecto al final lo que hizo fue profundizar y intentar hacer una tabla para poder fijar los precios. Ahora, se levantaron las sociedades médicas, primera vez que más de 20 sociedades médicas ya alertaron las consecuencias de fijar estos precios en la calidad de las prestaciones, en el sector privado, en la modernización de los equipos, etcétera. Bueno, está en discusión. Eso por un lado. Y otro que te va a sonar curioso, un proyecto de parlamentarios de Renovación Nacional quieren fijar los precios máximos que puede cobrar el mercado en los servicios funerarios y cementerios. Entonces, cuando uno empieza a leer los contenidos, no tengo el tiempo para leerle todas las ideas y contenidos de estos proyectos, uno dice, bueno, ¿dónde están las ideas de la centro-derecha? Porque lo único que hacen con estos proyectos de fijar los precios es decirnos que no creen en el libre mercado o que no lo entienden. Entonces yo realmente creo que esto es uno de los grandes desafíos que va a tener el futuro líder de la centro-derecha. Explicarles cómo funciona el libre mercado. Ahora, esto no tiene que ver con que sí se puede hacer proyectos de ley para mejorar esa competencia, para mejorar el acceso, para mejorar la información. Pero son cosas distintas. Lo que pasa es que estas personas piensan que cuando hablan de fijar precios suena bueno para la gente. La gente dice claro, que bueno, que no abusen con uno, porque siempre se supone que si te cobran algo, que después muchas veces tú no pagas, están abusando, porque se supone que lo único que corresponde es el regalo o una cosa botada. Entonces, la gente le gusta que se hable de fijación de precios y esta gente ya entraron, digamos, ya se les acabó la vergüenza. Si es que alguna vez entendieron estas cosas, simplemente ya no les importa. Se llegó a un nivel en Chile en todo orden de cosas que ya no importa nada, o sea, ya se rompieron las primeras barreras y echémosle para adelante. Primera 10%, echémosle para adelante con el segundo, con el tercero, ahora con el cuarto. Fijamos precio en esta cuestión, fijemos precio en esto otro también, fijemos precio en los funerales, los cajones, los ataúdes. Vamos fijando precios, pues, porque eso es lo que suena bien y a lo mejor nos da un par de votos más. Ya se perdió los límites, se perdió la vergüenza, se perdió el pudor. Y además ayuda muchísimo, por supuesto, la ignorancia. Este debe ser el congreso más ignorante que ha tenido Chile en su vida, considerando el nivel educacional, el de años de escolaridad que tienen los miembros. Otros, el tiempo que ya hace rato, digamos, están decreciendo sus poderes cerebrales, en algunos casos bastante notorios. Entonces, este es el parlamento más tonto, este es el parlamento tonto. Una vez creo que ya lo dije, este es el parlamento tonto. En Inglaterra una vez el parlamento corto, el parlamento largo, nosotros tenemos el parlamento tonto. Entonces vamos poniendo límites, fijando cosas.
vamos fijando todo. Así es que no lo encuentro curioso, Nicole, lo encuentro como que forma parte de la onda del momento nomás. La onda. Es la onda. Nos vamos a la convención, ¿te parece? Como usted quiera. Noticias de la convención. Bueno, quiero mencionarte dos señales que a mí me parecen súper graves y después irnos más al aspecto político y cómo la convención, cómo dentro de la convención uno puede ver hacia dónde van las nuevas fuerzas políticas. Primero, preguntarse, que fue la discusión de la semana pasada, cómo estos constituyentes, principalmente del Partido Comunista, la Lista del Pueblo y algunos del Frente Amplio, no todos, van a escribir una constitución cuya principal función o principal objetivo debiese ser asegurar las libertades individuales de las personas o las libertades fundamentales de una democracia frente a los poderes políticos. Eso, la distribución del poder, eso es una de las razones principales para que exista una constitución. Y uno se pregunta cómo lo van a hacer si ellos mismos no creen en esos principios. ¿Por qué lo digo? Uno, por el tema del acceso a la prensa, que ya se resolvió y esta semana iban a permitir que la prensa accediera. Pero leer los argumentos me entretuvo bastante, pero también me sorprendió. Ahora no, en realidad no me sorprendió porque, así como tú decías, ya uno espera cualquier cosa. Primero decían que no se puede permitir el acceso a la prensa porque esto no es un show televisivo. Después, una convencional del Partido Comunista dice que le preguntó a expertos en comunicación política, yo no sé qué tiene que ver eso con el principio fundamental de la libertad de información, y decían que estos expertos le habían dicho que muchas veces se transmiten fragmentos, entonces no se comunica todo. Bueno, pero acá en el fondo lo que hay es una idea de poder tener regulación sobre lo que se informa de la convención y a la vez irnos quizás más al extremo, tener una verdad oficial. Y cuando uno ya ve que existen estos intentos, entonces uno debería empezar a levantar la voz y a preocuparse de cómo creen ellos que tienen que ser las libertades o resguardar las libertades de las personas. Si la convención va a pasar por mala fama o se va a deslegitimar ante las personas, no va a ser culpa de la prensa, va a ser culpa de cómo hacen el trabajo y del trabajo que entreguen. Ahora, uno puede criticar la prensa, acá mismo criticamos la prensa, pero eso no tiene nada que ver con defender el principio de la libertad de información, que al final termina siendo la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Entonces, me parece gravísimo que una parte importante de los convencionales no entiendan el rol fundamental que cumple la prensa para la democracia y que a la vez hayan tratado de regularla, de inhibirla y de no permitir que se pudiera informar a la ciudadanía sobre su trabajo. Ese es como primer punto. Yo creo que hay incluso un objetivo más siniestro que todo lo que tú has dicho, que no entiendan lo que es la libertad de prensa o cosas así. Yo creo que, dada la voluntad de muchos de los constituyentes en convertir esta convención en un órgano de poder, mediante toda clase de trucos, como ya se ha revelado, de manera de regular cómo se forman las comisiones, de quitarle la palabra o reducir la capacidad de intervenir o de influir a la gente a los fascistas, etc. Yo creo que quieren encubrir. Ellos no pueden hacer esos manejos a la luz del día. No pueden revelar qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, gracias a este encubrimiento que ha habido hasta ahora, no se ha podido ver claramente, salvo por voces aisladas de los que están adentro y que han podido decirlo, pero son voces aisladas, cómo han manejado las cosas para que la convención opere como un órgano político que pretende en un momento dado exigirle al gobierno que no haga tales cosas o al Congreso que no dicte tales leyes, cómo han ido reduciendo la capacidad ya reducida por la votación de la gente de derecha o de centro derecha. Entonces, para ellos la libertad de prensa no es un tema de libertad de prensa o no, de regularla o de que un problema de las comunicaciones, como dijo esa comunista, sino que es un tema de que necesitan la oscuridad para poder llevar a cabo sus maniobras. Ellos necesitan encubrir, necesitan trabajar, yo uso el lenguaje de los políticos, entre cuatro paredes y con la luz apagada. La prensa no les es funcional, porque si la prensa realmente puede estar presente, Nicole, van a ir apareciendo ya no con la revelación lo que dijo la Marcela Cubillo o la que dijo fulano, va a empezar de algún modo, a pesar del encubrimiento en que han colaborado con la propia prensa, pero algo va a empezar a salir en una dimensión mucho más grande y se va a empezar a revelar las intenciones que tiene mucha gente dentro de la convención. Es un tema
impedir que se sepa lo que están haciendo. Así de simple. Todo lo demás, de que lo que pasa es que se va a saber muy poco o se va a distorsionar, esas son mentiras, esas son pretextos. Que quieren la oscuridad para hacer lo que se les da la gana. Y después los resultados están ahí ya y no hay nada que hacer. Y eso es. Sí, esta cuestión es aún más grave como tú lo pusiste. La oscuridad era lo que ellos necesitaban y necesitan para llevar a cabo sus planes. Entonces ahí tú tienes el doble estándar cuando hablan de la transparencia, de las críticas. Pero son unos mentirosos. Oye, y la otra señal que es tremendamente grave también fue una entrevista que dio el vicepresidente Jaime Baza, recuerden que él viene del Frente Amplio, cuando habló sobre el plebiscito de salida y dice que la manifestación, tú sabes que siempre hablan bonito, la manifestación de la voluntad popular del plebiscito de octubre del 2020 es un mandato irreversible en una nueva constitución, lo que significa que el rechazo a una propuesta de constitución no puede ser interpretado como una aceptación del actual texto de la Constitución en el fondo del 80, está hablando. Es decir, para él, en el fondo, el mandato es una nueva Constitución y no el mandato que incluye un plebiscito de salida con la posibilidad de rechazarlo. Lo que también me parece tremendamente grave. Es grave y ese señor es obviamente un personaje que quiere imponer su punto de vista, el de su grupo, y se quiere pasar por el forro de los pantalones el plebiscito. Claro que el mandato era para formar una comisión, una asamblea para discutir la Constitución y no una específica Constitución, y quedó claro que era lo que hagan ellos o no, necesariamente por default queda vigente la antigua. Eso todo el mundo lo sabe desde el primer día. Entonces este señor en primer lugar es un mentiroso y en segundo lugar es un patúo si pretende además convertir en doctrina este siniestro plan de esta gente de instaurar su constitución izquierdista, modelo Unión Soviética o chino, no sé, y entonces empiezan a encontrar andan viendo mandatos por todos lados, fíjate, 150 personas, algunos de ellos votados por media docena de votos, se creen dioses del Olimpo político y están en condiciones, creen ellos, de parar las acciones del gobierno, del Congreso y de imponerle una constitución al país porque hay un mandato. Un mandato para hacer declaraciones, además, sobre temas que no les competen. Ya ves tú cómo, yo lo advertí que iba a suceder, te acordarás tú, que iba a suceder esta cuestión. Está sucediendo. Y por eso que no les conviene a la prensa, pues. No les conviene que se vea lo que están haciendo. No les conviene porque no va en el diseño. ¿Tú sabes lo que me recuerda la respuesta de él? ¿Te acuerdas el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el año 2016? Cuando hizo su plebiscito que le puso un nombre que era irrechazable, que se llama Plebiscito por la Paz, y era aceptar o no aceptar el acuerdo para que las FARC se integraran a la sociedad. Era parte de su programa de gobierno, fue parte de su campaña. Bueno, ese plebiscito fue rechazado por los colombianos. ¿Y qué es lo que hizo Santos? Se fue a Cuba, vestido de blanco, con una serie de otros mandatarios latinoamericanos, tiraron unas palomitas ahí al cielo y llevaron adelante el acuerdo por la paz porque de alguna manera u otra iba a seguir con su diseño, que no nos da hoy el tiempo para poder hablar cómo se integró la FARC finalmente al Parlamento y cuál ha sido el resultado de eso, pero el punto es que no aceptó la respuesta del pueblo cubano, del pueblo colombiano y siguió adelante. Bueno, es un poco... Esa es la visión de la izquierda, las elecciones son buenas y las ganan, nada más. Es como los plebiscitos que armaba la Unión Soviética, que ganaban siempre con el 98 o 99%. Esas son elecciones democráticas, las otras no valen, se las meten se las pasan por el culo, perdona la expresión. Y sería bueno que el público empiece ya también a usar no solo el lenguaje que yo a veces uso grosero, sino que detrás de ese lenguaje grosero, hay una visión clara de cómo son estas personas. Dejémonos ya de eufemismo, de tratar de engañarnos a nosotros mismos, porque la verdad resulta desagradable, ¿no es cierto? Y entonces uno quiere decir, no, si no es para tanto, mira tú, a lo mejor sí, a lo mejor no. No. Esta gente quiere transformar la Asamblea Constituyente en un órgano de poder revolucionario. Punto. Y si no me creen, ya lo van a ver más adelante cómo van a ir agarrando más y más papa, como se dice, y van a empezar, ya van a poco menos que van a decretar que necesitan un gabinete, van a empezar a gobernar, van a empezar a emitir leyes a este paso. Pero en fin, el país va a tener lo que se merece. Toda esta gente no llegó en una nave espacial, vuelvo a insistir. Esta gente fue elegida en su momento. Así es que, mámensela.
mámensela completita. Y ahora voy a mi... Soy castigador hoy día, ¿eh? Pero que sabes es que realmente da un poco de lata después cuando uno habla con la gente y se quejan de esto, del otro, y uno les pregunta, bueno, pero usted pensó antes de votar, usted examinó a la persona, usted examinó siquiera un minuto lo que estaban diciendo. No, entonces jódase, eso les digo yo, jódanse. Mira, dame 2 minutos antes de la mención. Es lo mismo que te voy a decir con respecto a las candidaturas presidenciales y bueno, supuestamente ganará Yasna Proboste, yo no lo sé, pero tendrá una propuesta. La gente trata de mirar las caras, de las caras nuevas, que es independiente. Al final se llevan por el marketing. Lean los proyectos, lean lo que están proponiendo y digan si están de acuerdo o no, más allá de las caras. Porque si tú vas a hacer una encuesta y tú le preguntas a las personas, y una encuesta que se ha hecho hace varios años, desde que se está evaluando el tema de las pensiones, ¿usted está de acuerdo con la capitalización individual? Esto no significa estar de acuerdo en el funcionamiento de la AFP, sino que usted está de acuerdo en que su plata es su plata, la gente dice sí. Si usted le van a aumentar un 6% de su impuesto al trabajo, ¿quiere que ese 6% vaya a su cuenta o que vaya a una cuenta grupal o comunitaria o como le llaman acá, solidaria? No, a mi cuenta, etcétera. Bueno, lean la propuesta de las personas, de los candidatos en torno a las pensiones, porque si usted lee la propuesta de Boric, no le va a salir eso. Hay que esperar la propuesta de la centroizquierda con la candidata que salga de la encuesta ciudadana. Entonces, en vez de empezar a adivinar cómo la gente va a gobernar o adivinar lo que va a hacer, lean lo que están proponiendo, escuchen y salirse un poquito también de lo que... Eso es pedirle peras al olmo, tú sabes. Yo no se me ha olvidado, y lo he mencionado varias veces, esa señora que supuestamente tiene una educación universitaria, que cuando estaba vigente Jadwe, y uno le preguntaba, bueno, ¿por qué te gusta Jadwe? Me gusta Jadwe, decía. Eso era todo lo que se le sabía. ¿Tú crees que la gente se pone a pensar, se pone a examinar los papeles antes de votar? Si ese es el problema de la democracia, y lo ha dicho lo decía ya Platón, o sea, esto es un tema recontra viejo. La gente no hace esos exámenes, ni de las cosas más elementales. Recuerda tú que los que han salido a marchar contra la AFP muchas veces no se han molestado ni sacar el celofán del sobre donde le llegan las cuentas y no se han dado cuenta, cosa que lo podría hacer una persona de un coeficiente intelectual inferior a la mediana, incluso de que sus platas han crecido, pero no se han molestado, han ido a dar el taro a la basura y después salen a tomar una postura política. No a las AFP, no más AFP. Y no han estudiado sus propias platas, Nicole. Entonces, pedirle a la gente que estudie programas, que examine si... el programa con la inteligencia y no con meramente mamándose cualquier estupidez, sino que examinando si la cosa tiene sentido, es pedir mucho de la gente. Yo te lo digo de frentón, me importa un huevo que les caiga pesado en este momento a prácticamente todo lo que están viendo el programa. La gente no piensa. Sí, si pensaran la historia no solo de Chile, sino que el planeta sería muy diferente. Es verdad, y cortito también te lo voy a complementar. La gente hoy, además, está juntando en el mismo saco carencias que traía de antes del COVID, por ejemplo, y exigiendo, por ejemplo, el retiro. Ya, me voy a concentrar en el retiro. Ayer escuché una encuesta que hicieron a la rápida en una radio y la gente decía, sí, yo estoy a favor del retiro porque no me alcanza. Pero cuando uno escuchaba el por qué no le alcanza, ellas son personas con el mismo sueldo que nunca la han alcanzado. No es un tema del COVID, no es un tema sanitario, es que las precariedades de las personas o las deficiencias que tienen del punto de vista a lo mejor financiero, las familias o los más vulnerables, salieron a flote ahora, pero no es distinto a antes del COVID. Entonces, claro, aprueban el retiro del 10% o aprueban la extensión del IFE, pero que no tiene que ver con lo sanitario, tiene que ver con cosas que se traen de atrás. Entonces se van mezclando una serie de factores, todos juntos, y así la gente también se confunde. Así es, bueno, por eso que yo tengo muchas dudas con la famosa llamada democracia, porque y no, además toda gente que está sacando plata, que no se la están gastando para comer mucho ellos, porque han aumentado las ventas de autos, de televisores, cuestiones, están además patudamente esperando que, bueno, llegará el momento en que tendrán que ayudarme de todas maneras al Estado, porque somos millones, somos muchos, algo van a tener que ayudarnos de alguna parte, tener que sacar plata del Estado y darnos pensiones. Voy ahora a mis menciones de este bloque. Amigos, kmmillas.cl para los que tienen millas acumuladas y las quieren convertir en plata, las millas acumuladas por los vuelos, por supuesto, antes que se las saquen las compañías aéreas, conviértanlas en plata y no olvide además que KM Millas va a entregar una cantidad de dinero a la Unión Amigos de los Animales por cada milla que usted compre. Una pequeña cantidad, pero multiplicado por miles de millas, va a ser una suma interesante que se va a mantener todos los meses para hacer que funcione la Unión de Amigos de los Animales.
y además le va a servir a usted para convertir una cantidad que no tiene significado ninguno, un número nomás, en plata. Les recuerdo también SMF, que tiene productos para todo tipo de pisos y en algunos casos también para fachadas, cuando están hechas con piedra pizarra. Tiene estos, por ahí lo dejé, no me acuerdo dónde, estas cubiertas especiales que se ponen debajo de la alfombra para que no se resbale usted y se saque la contumelia, para decirlo más fino. Voy a empezar a ponerme fino ahora, para que no se saque la contumelia, como nos ha ocurrido a muchos ancianos que nos andamos tropezando con toda la alfombra. Se llama Rackmaster esa cuestión. SMF tiene productos para pisos de todo tipo, estimados amigos. Lotus Air, las maquinitas estas que ya se agotó la primera partida, pero está llegando, ya llegó en estos días la segunda. Estas máquinas generadas con el diseño, con la ingeniería de empresas privadas y de la NASA, que producen peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hay en el aire en un espacio hasta de 280 metros cuadrados. O sea, no solo su casa, de repente una oficina grande, una peluquería, un colegio, usted lo va a tener impecable y esto no afecta a las personas. Puede estar funcionando al lado suyo la máquina, echando el peróxido de hidrógeno y usted ni se entera, pero los virus desaparecen todos. Lotus Air, estimados amigos, que no vaya a quedarse sin la segunda partida esta vez, para los que se quedaron sin la primera. Y continúo con el detergente que tiene mis manos impecables. Miren mis manos hermosas como están. Amigos, Lavo Club es un excelente detergente para la ropa, para la loza, es hipoalergénico. Para mí eso es muy importante porque soy muy alérgico. Soy alérgico a la gente, lo digo al sector. No, soy alérgico. Sí, tengo un poquito de alergia a la gente en general. Pero, en fin, no me hace daño a la piel, es un excelente detergente, es biodegradable, no daña al medio ambiente, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa. El envase de plástico es reciclado de manera tal que es beneficiado a usted en todos los sentidos y es beneficiado al medio ambiente con Lavo Club. Y para beneficiar su empresa que tenga una mejor gestión en el área de gestión, póngase en manos de Controller. La gente que fundó Controller y que la está haciendo funcionar, trabajaron en esto 20 años en grandes empresas norteamericanas, conocen esto al revés y al derecho, van a encontrar las deficiencias que hay en su gestión, puede ser en la parte personal, contabilidad, auditoría, pago de impuestos, todo eso que siempre hay problemas, van a encontrar los elementos que están de más, los elementos que son nocivos para el funcionamiento de la empresa y le van a dar la receta para eliminarlos. Controller, ahora también con oficinas en Viña. Y volvemos con Nicole Rodríguez. Sí. Estoy pendiente con el tema de la convención en la línea política y es súper interesante ver las dinámicas que se están formando en la convención para poder también proyectar lo que vaya a venir en la elección presidencial y parlamentaria. Tú ya comentaste cómo una constituyente de la lista del pueblo se salió de la lista del pueblo, pero ya son 3 con ella, constituyentes que se salieron de la lista del pueblo, eran 27, hoy ya son 25. Y es interesante porque en la convención ya se está armando un bloque bastante más definido entre el Partido Comunista y la lista del pueblo. Y acá viene el diseño de lo que puede ser para adelante con respecto a la parlamentaria. El Partido Comunista ya avisó que no es tan claro que vayan en la misma lista o en el pacto político Apruebo Dignidad con el Frente Amplio. ¿Y cómo hay que mirar esto? En primer lugar, decir que el diseño que tenía el Partido Comunista con el candidato Jadwe era poder aumentar su participación parlamentaria. Ese era el diseño principal que tenía el Partido Comunista. Liderado por un candidato presidencial que se supone que era más fuerte que el del Frente Amplio, que se supone que iba a ganar las primarias, y liderando con Jadwe este pacto, el Partido Comunista iba a poder tener más chance de aumentar su participación parlamentaria. Ese diseño ya no le funcionó porque Boric ganó las primarias y por lo tanto el Frente Amplio aparece también mucho más fuerte que el Partido Comunista también en las territoriales. Y entonces ahora el Partido Comunista en este diseño está buscando un nuevo compañero, si se puede poner así, o como te gusta decir, compañeros de ruta, que le ayuden a poder aumentar su participación parlamentaria y que le acompañen en las nuevas candidaturas para noviembre. Y entonces, en ese sentido es que dicen, no necesariamente el Partido Comunista va a ir junto a los del Frente Amplio y se están tratando de alinear con la lista del pueblo. Y eso es lo que uno ve hoy en la convención. Por ejemplo, el Partido Comunista hoy volvió a acusar al Frente Amplio de haberse unido al Partido Socialista y a Vamos Chile
para la votación para una candidata, para una comisión. Da lo mismo la comisión, pero la comisión se llama Participación Popular. En ese sentido, el Frente Amplio apoyó a una candidata que era de los independientes no neutrales y no a la candidata del Partido Comunista. Entonces, uno ve ya que se están formando estos bloques y vamos a ver si el pacto Apruebo Dignidad, que es el pacto con el cual ganó Boric las primarias, va a seguir existiendo. Se ve difícil porque el Partido Comunista, si no le funcionó el diseño con el Frente Amplio, va a buscar a otro compañero o a otros movimientos sociales para poder darle vida o para poder tener mayor éxito en este diseño original que tenía. Sí, bueno, vamos a ver hasta dónde llegan los éxitos del Partido Comunista, que yo creo que tienen un techo bastante bajito, ¿no? A pesar de todas sus intrigas y sus maniobras y sus cálculos, al final siempre se impone la realidad de que son una secta minoritaria, muy minoritaria, y de la cual desconfía con mucha razón la gran mayoría del país, porque ya les conocemos no solo lo que han hecho en Chile, sino que lo que ha pasado en otras partes cuando están ellos en el poder. Así es que tienen un techo en sus maniobras y sus conspiraciones y sus compañeros de ruta, hasta por ahí nomás les funcionan. Espero que siga siendo así, porque si no fuera así, ahí sí que realmente es para hacer las maletas. En el plano internacional ahora, para que salgamos un poco de Chile, que de repente resulta un poquito asfixiante el país, la verdad, asfixiante. Salgamos al mundo, que también está bastante asfixiante, porque las amenazas de conflictos crecen y crecen en todas partes. Ustedes dirán, bueno, ¿hasta cuándo nos dice que crecen y no pasa nada? No, las cosas crecen y crecen mucho tiempo hasta que efectivamente al final estalla el globo, como cuando inflar un globo. Así ha sido en toda la historia de los conflictos mundiales, toman años a veces las cosas en llegar al punto de ebullición, pero llegan. Y eso es lo que está pasando entre Israel e Irán, en la zona del Medio Oriente. En Irán hay una revuelta importante, no sé qué nivel tiene porque no tenemos mucha información, pero parece ser que una parte, por lo menos, de la ciudadanía iraní hasta las pelotas, perdonen la expresión, del gobierno de los clérigos, que se están gastando toda la plata en armarse, mientras la gente se está literalmente muriendo de hambre. Literalmente hay gente que se está muriendo de hambre en Irán, un país que merece algo mejor que los clérigos. Después tenemos, bueno, ¿para qué hablamos del tema del mar de la China, donde en cualquier momento, yo no sé si este año o ya el próximo, van a intentar hacer algo con Taiwán, y ahí vamos a ver qué pasa. Estados Unidos supuestamente no lo va a permitir o va a intentar, pero yo no le creo mucho al gobierno de Biden. Creo que es un gobierno débil, un gobierno deficitario, un gobierno oligofrénico, y no creo que vayan a meterse. Además tienen demasiados negocios con China. En fin, el panorama internacional está bastante complicado. Y agrego de Irán, que es interesante lo que está ocurriendo localmente en Irán y cómo eso puede seguir expandiéndose. No me refiero a Israel. En Irán lo que están ocurriendo son unas manifestaciones y protestas por la escasez de agua. Y usted dirá, bueno, pero es una zona bastante desértica y llevan tienen la peor sequía en 50 años. Pero hay algunos factores que son interesantes de conocer para cuando usted lea sobre las protestas en Irán que están ocurriendo ahora. Hace 5 o 6 días que están ocurriendo. Primero que esta escasez de agua se levantaron las personas de la región de Juzestán, donde está el único río navegable de Irán. Entonces ellos dicen, acá no me vengan a hablar de escasez de agua, acá vénganme a hablar de que no han hecho los desarrollos necesarios, que no han invertido el dinero y que nos han dejado botados durante muchísimos años, y por eso tenemos escasez de agua, no por falta de lluvia. Este grupo que vive, o esta población que vive en esta zona, que es frontera de Irak, es interesante revisarla porque ellos son mayoritariamente sunitas, y recordemos que el gobierno iraní, este gobierno religioso, son principalmente y la mayor fuerza chiita. Entonces, muchos dicen que no invierten en esa zona porque es una población sunita y se odian entre los iranitas y los sunitas. El punto es que ya van más de 5 muertos, yo creo que la cifra es bastante superior, y la próxima semana asume el nuevo presidente de Irán, que es Raisi, que es una persona que es una persona que es considerada muy dura, es una persona que tiene incluso el apodo del verdugo, y entonces dicen, una vez que Raisi asuma la próxima semana, es probable que se puedan empezar a contabilizar más muertos, porque las protestas no han parado, e incluso ya están llegando a Teherán, algo que les da
tú sabes, los gobernantes cuando llega a la capital, las protestas es algo bastante más complicado. ¿Qué es lo que dijo la señora Michelle Bachelet ante los muertos que todavía ni siquiera se pueden contar y contrarrestar con la versión oficial? Le pidió al gobierno de Irán que por favor se centrara en la crisis del agua y no en las protestas. Qué bien, con eso está listo todo. De Michelle Bachelet con respecto a las personas que están siendo muertas en las calles por estar protestando por la escasez hídrica que está viviendo Irán. Qué rico puesto tiene la señora Bachelet, se está ganando en dólares para de vez en cuando decir alguna frase completamente inútil. Estamos muy preocupados, como es la frase que usan, el concern. Tenemos mucho concern, mucha preocupación por lo que pasa aquí, por lo que pasa allá, y ahí siguen echados en los sillones, desparramándose en los sillones. Oye, déjame una última cosa respecto a lo de Irán. Irán además se han puesto agresivos, que están perdiendo el tino, y han amenazado a un funcionario iraní de que ellos, si quisieran, podrían mañana fabricar una bomba nuclear porque tienen el suficiente uranio refinado para eso. Se requiere un uranio con un 90% por lo menos de pureza. Y con eso lo único que van a hacer es incentivar los planes que se están desarrollando en Israel ya para destruirlos, para destruir, no destruir Irán, destruir el régimen a través de la destrucción de su capacidad nuclear a un costo grande, porque Israel sabe que le va a costar muchas vidas. Un enfrentamiento con Irán no va a ser un paseo militar, pero lo pueden lograr. De todas maneras son superiores. Van a ganar y van a destruir. Y eso va a ocurrir inevitablemente, tal como van las cosas, porque los europeos, que se convirtieron en un continente realmente lastimero ya en todo sentido, están dispuestos a cualquier cosa, a bajarse todos los pantalones del mundo con tal de patear los problemas unos meses, unos años. Así es que más allá incluso de la revuelta dentro de Irán, que parte siempre con una cosa puntual, por supuesto, está el tema de que en Israel, y ya es cuestión de leer las declaraciones que hacen sus dirigentes, más altos dirigentes, políticos, militares, etcétera, están de frentón en el camino de vamos a tener que nosotros tomar nuestra defensa en nuestras propias manos, y eso significa acción militar. Y yo veo venir eso, pero con toda claridad no veo cómo se podría evitar, porque Irán no va a decir, bueno, ya voy a desarmar mis instalaciones nucleares, no lo va a hacer. Así que para allá va la cosa, vamos a tener un enfrentamiento, si no este año, el próximo a más tardar, entre Irán e Israel. De la firma que va a tener que renegociar, y que en eso están, del acuerdo nuclear con Estados Unidos. Me parece que por ahí se juega la ficha. Raisi va a ser el presidente que va a tener que definirlo, y me parece que si logran reactivarlo, independiente de que esos acuerdos después en la práctica no van funcionando porque los países siguen avanzando en sus propios planes, pero en algo matiza y en algo le pone paño frío, y me parece que el acuerdo se va a renovar, y creo que por ahí ya se van a calmar las aguas. Puede ser que se calmen, pero como la dirigencia política israelita ha dicho precisamente a propósito de eso, de que para ellos eso no significaría nada, porque significaría simplemente que los iraníes demorarían un poquito más el proceso, y simplemente ellos no están dispuestos a esperar que eso ocurra. Así es que a pesar de que existiera ese paño frío, no sé si va a ser suficiente para apagar ese fuego que está encendido ya. Mi último blog, estimados amigos, notariospress.cl. Si usted quiere terminar con estas horas instalado en una notaría, esperando que lo atiendan, simplemente prenda su computador, entra a notariospress.cl y ahí va prácticamente a hacer todo. Lo único que tiene que hacer después es ir a la notaría a firmar un papel que está listo, está todo listo, unos cuantos minutos en vez de unas cuantas horas. Notariospress.cl. Recuerden, ya estamos finalizando julio, no ha caído una gota de agua, atroz. Y empiezan en unos días más los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. Acuérdense que hay cursos para gente que no sabe nada y cursos para personas que ya tuvieron los primeros cursos con Pablo, o que por su propia cuenta tienen algún conocimiento del juego. Hay cursos para todos los niveles y para distintos grupos de edad para hacerlo más efectivo. Fuera de eso, en Espacio Ajedrez están los productos que usted necesita para tener el juego, o sea, la caja, las fichas, las piezas, todo muy bien hecho. El manual para los niños, 3 licencias para entrar al Espacio Ajedrez, lo mismo el reloj digital. Y no olviden además, para terminar, miclimo.com, la mejor climatización
disponible en este momento en Chile, y ahora, para los que son clientes del Banco Santander, con su tarjeta pueden comprar estos artefactos en cuotas entre 3 meses y 24. Usted elegirá el tiempo que quiere para pagar estos equipos. Estamos llegando al final del programa, Nicole, te quiero advertir, por si quieres decir algo. Sí, voy a mencionar y a dar algunas luces de el nuevo presidente de Perú, que hoy día asumió, ayer en realidad para nuestros auditores, Pedro Castillo, y decir algunas cosas. Sí es importante quiénes son los presidentes y quiénes gobiernan en Sudamérica, y sobre todo los países vecinos de Chile. Ya no es correcto mirar a cada país como una isla solitaria, sino que es importante entender que estamos todos interrelacionados y que por lo tanto quienes gobiernan y las ideas de esas personas sí afectan a nuestro país. Y en el caso de Pedro Castillo, por ejemplo, estamos hablando de un presidente con ideas bastante centralizadas, estatista, quiere llamar a una nueva constitución, se puso de moda en la región, pero somos dos países que compartimos económicamente una serie de industrias. La inversión chilena en Perú y la inversión peruana en Chile es sumamente importante, es más la chilena en Perú que la peruana en Chile, pero en el fondo nosotros participamos entre los dos países en amplios sectores de la economía y con el respaldo de tratados de libre comercio, que además existe la doble tributación, la protección de inversiones, etc. El monto es bastante alto, voy a ir más rápido, así que no me voy a caer en las cifras. Aparte del intercambio comercial, más o menos, algunos dicen que son alrededor de 4.000 millones de dólares anuales con el Perú. En política exterior, por ejemplo, con el Perú tenemos el problema de las reclamaciones territoriales, donde Castillo es mucho más cercano a Luis Arce en Bolivia y a Evo Morales, por lo tanto, ahí no sería menor, y uno podría proyectar que podríamos tener ahí una dupla entre Perú y Bolivia para poder seguir y profundizar las reclamaciones territoriales y no aceptar además los fallos internacionales. Además, Pedro Castillo anunció que iba a expulsar a los inmigrantes venezolanos ilegales y a quienes cometan delitos, y eso nos afecta directamente en las fronteras con nuestro país. Acá también hay me parece un guiño político, porque cuando le preguntan a Pedro Castillo, bueno, ¿y usted qué es lo que es? ¿Usted es comunista, es socialista? Dice, bueno, yo no soy ni comunista, no soy ni socialista y tampoco yo aspiro al modelo venezolano. Entonces, una de las primeras cosas que dijo es, acá inmigrantes venezolanos no los aceptamos y sobre todo los que cometen delitos van a tener expulsión inmediata. Y eso significa que en la frontera con Chile se podría producir un problema mayor de los 1.200.000, 1,5 millones venezolanos que existen en Perú si es que llegara a concretar aquello. Y además déjame contarte algo que me parece interesante con respecto a Perú. Recién tú comentaste cómo en Chile se está rechazando este tratado de libre comercio, el TPP-11, pero el Congreso peruano inteligentemente, antes de que asumiera Pedro Castillo, lo aprobó. Y en algunas informaciones de Cancillería que estaban circulando para poder entender que es necesario a lo mejor nosotros también integrar el TPP-11, que es el área del Asia-Pacífico, había unas cifras que eran importantes, porque decían, nosotros tenemos alrededor del 68% de las exportaciones nacionales similares a las exportaciones del Perú, lo que significa que nosotros en ese 68% vamos a competir con Perú para exportar al Asia-Pacífico y ellos van a estar en mejores condiciones que nuestras industrias y nuestras empresas al no firmar el TPP-11. Entonces, sí es importante quien gobierna y sí es importante la integración y entender de qué manera estamos integrados y también con esto entender de qué manera estamos perdiendo competitividad en esa integración. Sí, pero estamos ganando dignidad, como dijo el comunista, estamos ganando dignidad y recuperando la soberanía. Mira los genios que tenemos ahí cobrando 12 palos al mes. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos pasamos un poco hoy día, pero en fin, da lo mismo, está bien. Si usted quiere cortar antes, además nadie lo obliga a ver hasta el final, pero se lo pierde. Y sería entonces, estimados amigos, hasta mañana. Chao, estimada. Que estén muy bien.